tanta información que uno se intoxica de eso. Y entonces poder determinar cuál vale, cuál no. Con este tipo de juegos, como ves tú, las redes sociales te dan información más rápido que los medios de comunicación. Incluso estamos viendo últimamente una competencia del Estado por dar información oficial por redes sociales, que es como llega. Así que ese aspecto en el que ya quedó un poco superado el tema de que cerraron al periodismo investigativo, ya nos da una esperanza de que podemos tener una fuente abierta con la cual por lo menos ir vinculando la posible configuración de posibles escenarios. Pero si además tenemos un organismo pequeñito de consultores dentro del Ministerio del Interior o de Defensa que empate la prospectiva con la inteligencia y la contrainteligencia, estas cosas van a funcionar bien y a futuro ya no nos van a sorprender, al menos no tan fuerte como ahora, porque tendremos una inteligencia imaginativa, inteligente, capaz de ingeniárselas para hacer que las cosas simplemente no combatirlas, sino hacer que no sucedan, que eso es lo que se quiere. Muchas gracias a Arturo Dávila Mera por estar con nosotros, bienvenido siempre, gracias por sus reflexiones y aportes. Muchas gracias. Volvemos luego de un corte. Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. Te falta talento. No eres atractiva. Muy fea. Muy chico. Muy gorda. Mira, tú sobras. ¿En verdad crees que puedes? De todas formas, nadie puede. Solo déjalo. 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 Decían que si me emborrachaba, serían mis amigos. Decían que si me emborrachaba, serían mis amigos. Mentían. Descubre la verdad de las drogas. Vidasindrogas.org. Diferentes palabras describen diferentes personas. Pero ante la ley, hay una palabra que se ajusta a todos. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. ¡Hey! ¡Ustedes! ¡Pon atención!
de la mañana. Antes de continuar con más información, yo tengo un mensaje publicitario para ustedes. Produbanco, con tu tarjeta Visa de Produbanco, Rusia tiene un espacio para ti en el Mundial. Por cada $150 de consumo, ganas un paquete para 2 personas para vivir la Copa Mundial. Consulta las condiciones en www.produbanco.com. También tengo un mensaje del municipio de Quito. La prolongación de la Simón Bolívar hasta la mitad del mundo está lista. Esta vía de primer nivel conecta la Panamericana Norte con la avenida Manuel Córdoba Galarza, con 6 carriles y una ciclovía, beneficiando la movilidad de más de 200,000 quiteños. Juntos trabajamos para vivir mejor. Quito, 40 años, patrimonio cultural de la humanidad. Este es un mensaje de la alcaldía de Quito. Y también Gingivit. Gingivit enjuague bucal, deja tu aliento con un fresco sabor a menta. Y a esta hora revisamos las redes sociales. La asambleísta Cristina Reyes dice: el informe de la Contraloría es contundente. La Fiscalía del Ecuador debe actuar inmediatamente para que la irresponsabilidad en el manejo de la deuda pública por parte del expresidente Machi Rafael o Rafael Correa, que tendría alcances penales, se sancione pronto y con firmeza. Y también hay reacciones del expresidente Rafael Correa, quien en Twitter también ha sido objeto de burlas y dice: hasta la ministra Elsa Viteri lo desmintió el día de ayer, pero ya nada de eso importa en el país cuántico. Imagínense, responsabilidad penal por decir que se mida la deuda de acuerdo al manual del FMI. Los criminales son los que me acusan, y lo está citando a Lula da Silva. 8 de la mañana con 24 minutos aquí en la señal en vivo de Radio Sucesos 101.7. Agradecemos a quienes continúan con nosotros y a quienes se unen a nuestra señal también en Telesucesos, señal de televisión abierta, canal 29 UHF, en TV Cable canal 73, en Claro TV canal 43, señal digital 29.1 HD y en Facebook transmitimos en Telesucesos. Es un gusto, doctora Mariana Yepes, que esté aquí con nosotros en estos micrófonos. Junto a Verónica Larrea le saludamos, y evidentemente el tema, la noticia de ayer, de hoy, es el informe de la Contraloría respecto al manejo y los alcances del manejo de la deuda externa. Usted fue parte, no sé si se disolvió ya el grupo, pero es de este grupo asesor de connotados miembros de la sociedad ecuatoriana, usted como ex fiscal general de la Nación, experta en temas penales también, y otros personajes, ¿no es cierto?, que formaron un grupo multidisciplinario, diríamoslo así, con mucha vasta experiencia, con méritos morales, evidentemente, para acompañar a este proceso. Los resultados señalan unos indicios penales para el expresidente de la República y varios ministros de Estado. La pregunta es, doctora, ¿dónde está el dolo? Bien, primero gracias por la invitación. No fue, aclarando que no fue un grupo asesor, sino un grupo de acompañamiento. Se decía que era una veeduría, pero la veeduría debe cumplir algunos requisitos legales y que están mencionados en la ley que regula el Consejo de Participación Ciudadana. Pero desde luego que es parte del poder ciudadano de poder acercarse, de transparentar todas las actividades del sector público, ¿no? Y en ese contexto nosotros hemos acompañado precisamente a los auditores. En realidad, como usted menciona, ha sido un grupo multidisciplinario que estaba conformado por economistas entendidos en los temas económicos, en los temas de la deuda, y también por abogados. Y exfuncionarios, había 2 excontralores y otras personas más vinculadas a la actividad, digamos, pública en su momento, y también como parte de la sociedad civil. Se mencionaron que había indicios de responsabilidad penal. Eso fue analizado debidamente, así como las responsabilidades administrativas y también las civiles. En lo que se refiere a las actividades, a las responsabilidades penales, que serán analizadas por el fiscal tiene que hacer la investigación correspondiente, ¿no? Pero sucede que esto ha valido la pena para tener un criterio
completo de lo que sucedió en la etapa de la Revolución Ciudadana. Hemos revisado muchísimo las leyes, las normas constitucionales y hemos visto cómo se armó un sustento legal, inclusive suprimiendo muchos delitos, muchas figuras delictivas. Como un ejemplo, le daría, por ejemplo, la abrogación de funciones. Este era un tema que podría muy bien adecuarse las actividades tanto del expresidente como de algunos ministros. Pero sucede que con el Código Orgánico Integral Penal tan publicitado que fue, se suprimió este delito, ¿no? Uno de los delitos, y entre ellos este. Y entonces quedó únicamente para el área administrativa. Está en el estatuto jurídico de la presidencia, del sector ejecutivo, digamos, más bien, y también está en la LOSEP, o sea, la Ley para el Servicio Público. Entonces, ¿qué significa con esto? Que quienes son sancionados son los funcionarios de baja categoría por fallas de carácter administrativo. Entonces ha quedado únicamente para ese sector, para ese ámbito, y ya no es delito. Otro tema que es sumamente grave es el peculado. El peculado fue modificado y se retiró ciertas figuras de este delito. Los delitos de violaciones constitucionales ya no constan en el código. ¿Y qué significaría esto? ¿A dónde conduce esta apreciación? Conduce a que todo fue arreglado, inclusive la parte constitucional y la parte legal, para un modelo represivo hacia el ciudadano. Entonces se quitaron los delitos que sancionaban a los funcionarios públicos y se incrementaron delitos y se incrementaron penas para el ciudadano y la ciudadana. Entonces, fíjese, todo fue encaminado hacia eso, ¿no? A tener una autoridad, digamos, controladora y represiva. En el tema concreto del manejo de la deuda externa que ustedes analizaron, ¿cómo se aplicó todo esto? Sí, esto, bueno, hubo una revisión de todo tipo, desde luego no mirando, porque los auditores fueron los que hicieron el trabajo y ellos nos comunicaban en reuniones permanentes que teníamos, y nosotros nos íbamos enterando, porque desde luego no se puede interferir en el trabajo de la auditoría. Ellos son muy capaces, con muchísima experiencia y dedicación. Pero ya en los resultados tuvimos una participación. Hemos conversado mucho, no solamente entre nosotros, sino también con los auditores. Los elementos que ellos nos dieron, entre ellos, por ejemplo, el famoso decreto 1218, que modifica no solamente el reglamento, porque el presidente de la República tiene facultad para dictar los decretos y también para dictar los reglamentos, pero con un reglamento modificó la ley, ¿no? Y con eso permitió que el tope de la deuda sea calculado en diferente forma. Y no solamente eso, sino que también se pueda hacer endeudamientos sin considerar la norma, inclusive la norma constitucional y la norma legal que exige que haya endeudamiento cuando exista necesidad, ¿no? Cuando no haya recursos. Podríamos concluir o razonar, existían suficientes recursos en el país. Era necesario el endeudamiento. Las personas entendidas en el tema llegan a la convicción de que los ingresos por el petróleo eran tan altos como nunca antes en el país, que no meritaba un endeudamiento de esa naturaleza. Entonces, lo que se está haciendo con este decreto es modificando primero el reglamento, que yo creo que esa sí era una facultad de él, si es que estaba dentro de las necesidades del marco jurídico también correcto, pero lo que hizo es modificar la ley para el cálculo de la deuda. Y con eso lo que se hace, se da una información errónea, ¿no? Entonces, eso y otros elementos más darían lugar a una falsedad ideológica de un documento público como es la ley. La ley es un documento público porque está emitido por autoridad competente. Entonces se ha modificado la norma legal en una forma inadecuada, porque él no tenía capacidad legislativa, sino solamente para aplicar la ley, que es el reglamento, y cuando lo modifica mediante decreto sería más para darle mayor amplitud al decreto.
Pero si al reglamento, pero si revisamos también el decreto, todos los considerandos que este tiene se refieren a un tema diferente que no es el de la deuda, que no es el cálculo de la deuda. Se refiere a los CETES, ¿no? A los certificados para los gobiernos seccionales. Y llega a la conclusión en uno de los artículos de modificar el cálculo de la deuda. Entonces, todo eso. Existen otros... O sea, primero se manda toda una argumentación, motivación. Toda la argumentación de otro tipo. De otro que tema. No tiene nada que ver con esto. Y le mete un párrafo. Entonces, distinto. fíjese usted, existe muchísima... ¿Qué podríamos, para calificarlo de la mejor manera y delicadamente, tal vez una habilidad, ¿no? Una habilidad para crear esta realidad. No sea tan delicado. Pero también existe otro tema. El ministro de Finanzas de aquella época emite 3 acuerdos ministeriales. Los acuerdos ministeriales que tiene facultad el ministro, obviamente, pero no para modificar una ley, pues. Se está abrogando también funciones legislativas del órgano legislativo. Pero como no existe una disposición dentro del Código Penal que tipifique como delito esa abrogación de funciones, fíjese que crearon el camino adecuado para poder cometer estas arbitrariedades. Ese es mi criterio, ¿no? Entonces, dictó 3 acuerdos ministeriales con el cual declara la reserva absoluta del tema de la deuda. La ley dice que habrá una reserva hasta siempre que, bueno, primero habla de que podría conocerse, que será transparente, pero que habrá una reserva hasta cuando se termine la contratación. ¿Sí? Pero entonces los 3 decretos del ministro de Finanzas hace que esa reserva sea hasta cuando se pague la totalidad de la deuda. Nosotros tenemos unos endeudamientos de hasta 10, 20 años, y entonces estaremos totalmente reservados, ¿no? Y con eso se viola también la ley de transparencia y se viola todo, ¿no? El ordenamiento jurídico, cómo puede un reglamento, un acuerdo ministerial modificar absolutamente todo. Entonces también en eso existe una falsedad ideológica, ¿no? Está falseando un documento público que es la norma legal. Desde luego que eso es aplicable para el funcionario que firmó los acuerdos ministeriales. Doctora, sobre este delito, ¿cuál es la pena que tiene? No le podría decir porque no tengo aquí el documento correspondiente, pero es un delito grave, ¿no? Que tendrá que investigar el fiscal, necesariamente. Ahora, el camino es ese. ¿Cómo es el camino? Porque algunos políticos ya están pidiendo prisión para correr. Sí, claro. De una. Sí, es una aspiración, pero hay un ordenamiento, ¿no? Un ordenamiento legal, digamos. El fiscal ya recibió el informe de la Contraloría con sobre todo este tema de los indicios de responsabilidad penal. Él lo analizará previamente y con eso abrirá una investigación previa, que es lo que se denomina técnicamente ahora una investigación previa, y ahí analizará el informe, ¿no? A él le corresponde, si es que existen elementos constitutivos del delito. El informe de la Contraloría es un antecedente para iniciar determinados procesos por ciertos delitos, pero no para otros. En este caso, él podría analizarlo y bien podría llegar a la conclusión de que no existen elementos constitutivos de un delito. Claro, o sea, pero ya depende del fiscal. Él es el dueño de la investigación, tanto preprocesal como procesal. Ahora, de acuerdo, poniéndonos en los zapatos del expresidente Rafael Correa, él ha mencionado que evidentemente él modificó este decreto, o sea, hizo un decreto, modificó este reglamento, nada más para ponerlo en concordancia con el manual del Fondo Monetario Internacional. Dice, de eso me están acusando. ¿Por qué me están acusando de...? ¿Por qué es delito eso? Esa es la gran pregunta. Porque está falseando la ley, pues, ¿no? La ley es otra cosa, ¿no es cierto? La ley no determinaba eso, sino el 40% con relación al Producto Interno Bruto. Ya. Y entonces él en el reglamento primeramente modifica con el ánimo, porque ¿qué es lo que pretende un reglamento? Aplicar de mejor manera una ley. Claro. Pero no toda ley necesita un reglamento. No toda ley. Y más que él... Todas las leyes que se dictó en la época anterior fueron leyes orgánicas. Sí.
¿Con qué ánimo? Con que no sean reformadas inmediatamente. Es un poco más difícil reformar una ley orgánica, porque no es solamente el adorno de la palabra orgánica, ¿no? Y además, en el orden jerárquico legal, las leyes orgánicas están por encima de las otras leyes generales. Y entonces él modifica con un reglamento, alterando el sentido de la ley orgánica, y después dicta un decreto que nada tiene que ver en la parte considerativa para modificar ese reglamento que modificó a la ley. Entonces yo considero que hay dos formas de haber modificado, alterado el sentido de una ley, que es un documento público. Ahora, el camino debió haber sido mandar a la Asamblea Nacional. Exactamente. Y la Asamblea hacía la reforma. Exactamente, sí. Además, pues entendidos en el tema, porque en la comisión, en esta comisión que nosotros acompañamos a la Contraloría, había gente con muchísimo conocimiento del tema y aparte con experiencia. Consideraban que el manual del Fondo Monetario no es obligatorio. Ya. O sea, para el cálculo de una deuda. Entonces eso nos da ¿qué nos da como resultado? Una información totalmente diferente si estaba ya por el 40%, superior al 40%. ¿Qué hizo? Modificó la ley, dictó el reglamento para calcular menos y entonces todavía no llegamos al 40%, ¿no? Cuando existen declaraciones también de personas con experiencia, inclusive el presidente de la República declaró que estamos por el 60%, ¿no? Claro, bueno, aquí todavía hay discrepancias de la propia ministra. Sí, también. Ha dicho el fin de semana que no, que es el 40%. Y el tema tiene que ver esencialmente con la necesidad de financiamiento del gobierno actual. Es decir, si el informe de la deuda no le hace ningún favor al gobierno actual en el sentido de que... Además, no tenemos una cifra exacta de la deuda, ¿no? Pero desde luego es superior al 40%. ¿Por qué? ¿Por qué desde luego? O sea, es superior porque los cálculos que están de acuerdo ¿qué le digo? Con cifras reales son superiores. Lo que no se sabe es si está más del 60%, si está aproximándose al 70%, porque se han hecho cálculos sobre la deuda consolidada, da un resultado. Sobre la deuda agregada, da otro resultado. Y no todo se ha incorporado la deuda, ¿no? Entonces tiene una serie de vacíos que todavía no han podido ser dilucidados. La pregunta es, ¿qué necesidad tenía el expresidente de la República, Rafael Correa, de hacer presunto... Sí. ¿Qué necesidad? Exacto. ¿Qué necesidad tenía de hacer este cambio a través de un reglamento si tenía control de la Asamblea Nacional? Exactamente. Tal vez por facilidad, ¿no? Ajá. Por no elevar al debate público. También podría ser, pero fíjese usted que más modificación legal que nace desde la presidencia, ¿no? En el Código Orgánico Integral Penal. Claro. Entonces, claro, nos vendieron el tema de que primero se unificaban todas las normas en un solo cuerpo, que no podía haber un código penal por aquí, un procedimiento penal por acá, una ley militar por aquí, una ley policial, y todo eso, y la ley también de régimen penitenciario. Unifiquemos todo. ¡Qué bien! Unificamos todo. Vamos a consolidar el régimen oral, que ya estaba el régimen oral desde el año 2001, pero lo vamos a perfeccionar. ¡Qué bien que lo perfeccionemos en el segundo libro! Pero nadie se preocupó del primer libro. Hay una parte dogmática que bien también, porque nosotros no teníamos una parte dogmática del código, pero en la tipificación de los delitos, ¿cómo se ha hecho? Se ha creado una plataforma para salvarse, ¿no? A todo su entorno y perseguir a los ciudadanos. En ese caso, doctora, ¿cabrían reformas al actual código orgánico? Yo creo que sí, ojalá exista un cuerpo de abogados que hagan reformas o algún organismo del Estado que se interese, se sensibilice en eso y pueda presentar reformas a la Asamblea. ¿Y cuáles cree usted sean las más urgentes, principales? Bueno, yo creo que afectando... recuperar los delitos, pues no, las tipificaciones de los delitos. Ya sé que en el artículo 195 de la Constitución, donde está ¿qué podríamos decir? La política criminal del Estado, se dice que se tendrá una especial atención a los derechos de las víctimas y también a la mínima intervención del derecho penal. Pero siempre que existe una alternativa. ¿Qué significa la mínima intervención? Cuando no se pueda solucionar un conflicto social, que es el delito, sino a través de otras normas, entonces habría que recurrir al Código Penal. Pero el mismo Código Penal establece limitaciones para la aplicación de ese minimalismo penal. Claro. Y entonces pone penas bajas, delitos que no afecten a la sociedad ni a la administración pública. Entonces,
estamos en una contradicción. Sin embargo, se crean normas, como le digo, por ejemplo, lo de la seguridad social, que inclusive fue elevado a consulta popular, se crea un delito, ¿no? Y si usted mira revisa todo lo que está en el código, encuentra, por ejemplo, los delitos tributarios. Ajá. Sí, ¿a quiénes persigue? A los ciudadanos, ¿no? Sí, claro que tenemos obligación de pagar los impuestos, pero esa es un arma para perseguir también al ciudadano. Claro, y de hecho tenemos enriquecimiento, y tenemos enriquecimiento ilícito privado también, ajá, ¿no? Claro. Sí, incrementado. Estamos con la doctora Mariana Yepes. Doctora, vamos terminando. Ex fiscal general de la Nación, abogada en libre ejercicio ahora, y también parte de este grupo de acompañamiento que estuvo en la redacción y el informe de la deuda externa. Quiero aprovechar la oportunidad para que nos dé una visión de lo que está pasando con la Fiscalía General del Estado. Es una institución que usted ayudó a consolidar. Es una institución que, más allá de los nombres, quien esté ahí debería dejar una mejor institución de la que encontró. Pero lo que tenemos es un problema grave. O sea, ¿cómo le ve usted? ¿Qué cree que se deba hacer en institución? Necesitamos una fiscalía independiente, fuerte, respetable, de confianza, etcétera, etcétera, y además eficaz. O sea, algunas características. ¿Cuál es su criterio al respecto? Bueno, comenzando por aquello de que queremos una fiscalía independiente. Esa es una aspiración no solamente en el país, sino en todos los países. Pero muchos países vecinos, Colombia, por ejemplo, el Perú, por ejemplo, el Brasil, nos ha dado demostraciones de lo que es una fiscalía independiente. Sí, hemos tenido cuando yo estuve en la fiscalía, muchas experiencias que enriquecieron a la institución para que pueda surgir, porque anteriormente la fiscalía estaba dentro de la Procuraduría. Claro. Y antes estuvo en la función judicial. Entonces ahora haber retornado a la función judicial es un retroceso. Ya. La Fiscalía fue independiente con la Constitución del año 98. Primero se le reconoció como una institución de carácter constitucional, digamos, ¿no? Por primera vez se le pone en la Constitución a la Fiscalía. Se le pone a la Fiscalía ahí como un órgano de control, indebidamente, porque no es un órgano de control, no va a controlar que se cometan el cometimiento de delitos, eso no le correspondía. Pero, bueno, se le dio una independencia y por mandato constitucional se decía la Fiscalía es un órgano independiente de los demás poderes del Estado. Claro que nacía recién la Fiscalía, había que consolidarle un poco más. Se le dio también el instrumento de aplicación como es el Código de Procedimiento Penal Oral, y eso fue bastante bueno, ¿no? Porque salíamos de un proceso, de un siglo de procedimiento escrito, y tuvimos el procedimiento oral, que ahora se ha mejorado, digamos, pero no es nuevo, no vino con el COIV, está desde el año 2001. El nombramiento de fiscal es uno de los problemas, ¿no? En la Constitución del 98 también se trajo algo novedoso. Se mencionó se dispuso que el fiscal por primera vez surja de una terna del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura no existía, existió con la Constitución del 2008, del 98, y tenía que ser nombrado por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, el primer acto que tuvo el Consejo de la Judicatura fue mandar la terna para fiscal. Con eso, ¿a dónde mandaba? A la Asamblea, al Congreso Nacional en esa época. Con eso como que también se trató de darle otro giro, de otro origen al nombramiento del fiscal. Pero yo creo que los nombramientos, el sistema de nombramientos, sea por terna del Consejo de la Judicatura como era antes, sea por designación del Congreso, sea por designación de este Consejo de Participación Ciudadana como era, no le dan la calidad de independiente al funcionario, al fiscal. Es su actuación con la que se consolida, ¿no es cierto? Fíjese que en Colombia, por ejemplo, la terna envía el presidente de la República. Y la Corte Suprema le somete a un excogitamiento y después nombran, ¿no? En el Perú hay un Consejo Supremo de Fiscales y entonces eso le da independencia. Del mismo Consejo nace el nombramiento del fiscal general.
Y así en otros países tienen otras denominaciones, pero de todas formas la Fiscalía es una entidad que no se va que siempre va caminando porque todavía no ha encontrado su propio camino. Debemos tener una persona fuerte en la institución y sobre todo libre de vínculos no solamente políticos, sino de otra naturaleza también. Lo que sucede ahora es lamentable, ¿no? A mí realmente me da pena porque quiero a la institución y ha crecido muchísimo, ha tenido muchos recursos que antes no teníamos absolutamente nada. Y surgimos, como quien dice, de la nada, no teníamos sino un piso prestado en la Procuraduría, un carro de la Procuraduría, una computadora en todo el país. Entonces comenzó así y así asumimos el nuevo sistema. Pero bueno, yo me alegro muchísimo porque el fiscal que me sucedió, el doctor Washington Pesantes, logró hacer muchísimo. Él estuvo en la fiscalía en mi época también, pero a él le dieron muchos recursos, ¿no? Correa en eso fue generoso con las instituciones, dio bastantes recursos porque él los tenía también. Y lo organizó bien. Hoy me parece que fuera no solamente una crisis institucional, porque estar bajo el control del Consejo de la Judicatura ya es una crisis por sí sola. No puede someterse a un control disciplinario del Consejo de la Judicatura. Y sobre todo un consejo que ha asumido un poder excepcional, que de acuerdo con la Constitución es un órgano de la función judicial, de administración de la función judicial y de control disciplinario. Entonces, el máximo organismo jurisdiccional es la Corte Nacional, pero no el Consejo de la Judicatura. Pero nosotros vemos cómo hay un empoderamiento tan grande. Entonces, habiendo un empoderamiento tan grande de un órgano administrativo al cual está sometida la Fiscalía, yo creo que pierde independencia. Primero eso. Y después yo creo que existe una reforma legal se presentó una reforma legal en el Código Orgánico de la Función Judicial que rige la vida de la Fiscalía, porque antes había una ley orgánica del Ministerio Público, o sea, de la Fiscalía. Ahí dice que el fiscal subrogante será el fiscal mejor calificado y en su mejor categoría, categorizado mejor y con la calificación mejor. Pero este fiscal no le sustituye al fiscal general, sino solamente cuando hay una ausencia temporal. Ya. Entonces, ¿qué pasaría si el fiscal general es destituido, ya sea por la Asamblea o por el Consejo de Participación? Entonces, si es no hay quien le reemplace. Ya. ¿No? Porque si hay una ausencia definitiva, la Asamblea le destituye con juicio político, lo cual me da pena, sinceramente. Es malo que haya eso. Le destituye. La Asamblea no tiene facultad para nombrar un reemplazo, porque no le da la Constitución. Si le destituye el Consejo, tiene que nombrar un interino. Entonces seguimos en interinazgo hasta el momento que se designe una persona que resulte de un concurso. El tema es que hay una pugna, ¿no? Y el tema es que ha corrido mucha agua porque se han hecho cosas, yo creo que no debían hacerse, ¿no? Sí, en el tema de la difusión no es del video, sino del audio. Del audio. Entre Poli y Serrano, sí. Es escandaloso por lo que contiene el audio. A mí me parece que por lo que contiene el audio. Lo otro son formalidades. No. Pero también dicen los opositores que un fiscal general no podía obviar las formalidades. Exacto, pero porque a ya lo no es mejor prueba. Él se asustó, ¿no?, de la situación. Yo no sé, a lo mejor no le iba a utilizar judicialmente. Pensemos que no lo iba a utilizar. Si lo va a utilizar judicialmente, entonces omitió todos los requisitos previos, ¿no? Si lo iba a utilizar. Pero si no lo iba a utilizar, hacer una denuncia así. Y él además dice que eso estaba en las redes sociales. Así dice, y un coronel también que asistió a la asamblea, le escuché que dijo que él estuvo que tenía este audio en una red social. Entonces, esas son, no sé si eso se agrandó mucho. El contenido del audio, eso es de lo peor, lo más criticable, ¿no? A mí me parece tremendo que él se ponga en que le ataquen de lado y lado, ¿no? Dicen hay que bajarle al fiscal. Y lo van a hacer. Sí. Finalmente van a cumplir lo que decía. Un convenio entre los interlocutores y después resulta que sí. Entonces, un hecho de esos. Yo
podría decir que fue una imprudencia. Se hizo un harakiri por imprudente y quizás no estaba muy exaltado al escuchar eso. No sabemos cómo podría reaccionar, pero también hay que meditar que él no era un ciudadano común y corriente, sino que era el fiscal general. No, es una pena. Y claro que la fiscalía se sentirá, yo creo que debe sentirse afectada, pero más en la parte administrativa, ¿no? Porque la fiscalía no se para, pues. Claro, sí, no puede parar. Como no la puede delincuencia no se para, la fiscalía no se para, entonces tiene que estar actuando. Vemos como hay una cantidad de hechos últimamente, por ejemplo, el asunto del señor Espinel, por ejemplo. Eso nada tiene que ver con este conflicto. La fiscalía sigue caminando. Ojalá el fiscal acoja o recoja el informe de la Contraloría, porque no estamos todavía sin fiscal. Existe un fiscal general y él es el que tiene que conocer hasta el día en que, hasta el último día. Exacto. ¿Sí? Muchas gracias a la doctora Mariana Yepes Yepes por estar con nosotros. Ha sido un gusto charlar con usted y explicarnos sobre las implicaciones que ha tenido este informe y también los otros temas inherentes a sus funciones. Muchas gracias, doctora. Volvemos luego de corte. Esto sí es vida. Decían que la marihuana no te lleva a drogas más fuertes. Mentían. Descubre la verdad de la marihuana. Vidasindrogas.org. ¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? Sáquenme de aquí. Hey, ¿cómo están? Hola, niñas. Nicole, suerte en la obra esta noche. Gracias. De nada. Hola, niños. Asegúrate que lo entregas el lunes, ¿eh? Hola. Oh, chicos. Una pregunta. ¡Deme la cartera! ¡Ya démela! Niño, quítate. Decían que el ácido me ayudaría a olvidar mis problemas. Hay un universo aparte dentro de nosotros. Mátalo. Yo no lo mato. La realidad es la prisión de la mente. Y al morir, agujeros negros de nuestra mente se abren y tenemos que salir de la locura infinita. Decían que el LSD me ayudaría a olvidar mis problemas. Mentían. Descubre la verdad del LSD. Vidasindrogas.org. Solo dámelo. Tranquila. Tranquila. ¿Qué tranquila ni que nada? Tú lo tienes. Un escándalo. No tendría que gritar si me lo das y dejas de parecer un criminal. Yo no tengo tu teléfono. Ay, no por tengo Dios, tu mírate celular. bien. ¿Qué le ofreces ¿Soy al mundo? ladrón por el uniforme? Ay, por favor. De toda la gente que está aquí. ¿Por qué me acusas? Yo Lo no fui. siento, amigo. ¿Qué? Es muy simple, solo quiero que lo devuelvas.
¿Tú me viste? ¿Me viste? Oye, yo sé que tú lo tienes. ¿Dónde están tus Obsérvate testigos? bien, obsérvate ¿Tus bien. testigos? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dices que me viste tú? Oye, dejaste esto en el baño. Decían que el Ritalin me ayudaría a concentrarme. Mentían. Descubre la verdad del abuso del Ritalin. Vidasindrogas.org. Estamos de regreso. El expresidente colombiano Álvaro Uribe respaldó el viernes a los generales llamados a comparecer ante la justicia del Ecuador por el presunto asesinato de 4 estudiantes mexicanos en el bombardeo de hace 10 años contra un campamento de las FARC en el vecino país, entre ellos el actual vicepresidente Óscar Naranjo. Los hechos se remontan al 1 de marzo del 2008, cuando el ejército colombiano bombardeó un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano. En ese momento, Álvaro Uribe ejercía como presidente de Colombia y el ministro de Defensa era hoy el mandatario Juan Manuel Santos. Según la acusación, 10 bombas fueron lanzadas desde aviones de las fuerzas colombianas con la cooperación de los Estados Unidos sobre el campamento donde pernoctaba un grupo de estudiantes y guerrilleros. En total, 25 personas perdieron la vida en este ataque aéreo, entre ellos Edgar Devia, alias Raúl Reyes, el segundo al mando de las FARC, un ciudadano ecuatoriano y los 4 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que se encontraban en el lugar por razones académicas. Además del general en retiro Óscar Naranjo, quien fue director de la Policía Nacional entre el 2007 y 2012 y negociador plenipotenciario del gobierno colombiano en los diálogos de paz con las FARC, figuran como investigados en Ecuador los militares encargados de la operación Mario Montoya Uribe, Guillermo Barrera, Jorge Ballesteros, Freddy Padilla de León y Camilo Ernesto Álvarez. Padilla de León se desempeña como miembro de la delegación del Ejecutivo de Juan Manuel Santos en los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, en Quito. Luis Saavedra, director de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED, que representa a las familias de los 4 estudiantes, explicó que se abrió juicio contra los generales colombianos para procesarlos por asesinato y se está buscando incriminarlos por el crimen de lesa humanidad por la agresión premeditada contra personas que no pudieron defenderse. Y revisamos las redes sociales a esta hora, a las 8:59. Julio César Trujillo dice que aspira a que el juicio político contra el fiscal Carlos Vaca termine antes de la evaluación que realiza el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y que nos evite, dice, tomar la triste resolución de declarar cesante al fiscal. Para nosotros es doloroso. Y amigos, antes de continuar, Juan Carlos, vamos con una pequeña mención. Movistar, tus amigos lo tienen, lo has visto en todos lados y hasta lo has soñado. ¿Qué esperas para tener un iPhone 6? Ven a Movistar y llévatela tan solo 18 cuotas de $25 más IVA. Te esperamos con una gran variedad de smartphones a los mejores precios, porque Movistar elige todo. También tengo un mensaje de Gingivit. Recuerda que si ya usaste la pasta dental Gingivit, complemente el cepillado con un enjuague bucal Gingivit. Y también Birm, 30 años protegiendo a tu familia, el único inmunomodulador con patente americana. Birm es una promesa de vida. Las 9:00 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros, a quienes se unen a nuestra señal en Radio Suceso 101.7. Estamos hablando de 2 temas, creo yo, importantes. Estamos con Harold Burbano de INRED, de la Organismo de Derechos Humanos. Un tema es la cárcel de Turi. O sea, hay ahí todavía este caso de las torturas que se dieron. Harold, bienvenido, muchas gracias por estar Juan Carlos, buenos días, gracias. Te saludamos con Verónica Larrea también, muchas gracias. Quiero un poco que nos expliques cómo está esta situación. La cárcel de Turi, hay
asesinatos, hay una serie de cosas que se han dado. ¿Cómo le ven ustedes desde los derechos humanos? Bienvenido, te escuchamos. Bueno, gracias nuevamente por interesarse en el tema también. Desde que se metió el ambiente político detrás del tema de la cárcel de Turi, los medios de comunicación también se fueron apagando y algunos medios independientes son los únicos que han venido como asumiendo el tema en la opinión pública. Bueno, la cárcel de Turi desde el 2014, en que entró el funcionamiento, es una cárcel en donde se pensaba que se iba a aplicar este nuevo modelo penitenciario que desde el 2011 se quería implementar en el Ecuador, ¿no? A través de la construcción de estos grandes centros penitenciarios en donde supuestamente se iba a luchar contra el hacinamiento. La idea era también cumplir derechos de las personas privadas de la libertad en el marco de este papel de garante que tiene el Estado, ¿no? Pero hemos visto que, en especial en la cárcel de Turi, se han dado algunas cosas que nos preocupan desde la perspectiva de derechos humanos. Desde el año 2016, en donde pudo salir a la luz esta tortura que se dio el 16 de mayo de ese año, hemos podido sistematizar alrededor de 9 muertes, ¿no? 9 muertes. En la cárcel de Turi. Hemos documentado estas muertes, solamente han podido salir 4 a la luz, ¿sí? En los últimos 6 meses, pero nos hemos dado cuenta que esta cárcel se ha vuelto la más violenta del país. ¿Y por qué pasa, no? Investigando, nos damos cuenta que detrás hay una red, o ha existido una red de extorsión muy fuerte, en donde, al parecer de las investigaciones que realizó la Fiscalía, había una componenda, digamos, entre funcionarios públicos y reos que se encontraban tanto en los pabellones de mínima seguridad, el de mediana y el de máxima seguridad. ¿Componenda para qué? Para extorsionar a las personas privadas de la libertad y a sus familias que se encontraban afuera, utilizando el cumplimiento de derechos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de poder tener un colchón dentro de la cárcel, poder utilizar un mecanismo que se llama el economato, que hay dentro de la cárcel. Los familiares depositan una cierta cantidad de dinero al mes que no puede exceder de $40. El privado de la libertad utiliza eso para comprar algunas cosas adentro, ¿no? Pero estos $40 a algunas personas se les hicieron 800, 1000, 1500 al mes, ¿sí? Que no iban destinados al cumplimiento del derecho a la alimentación de los presos, sino que iban a los bolsillos tanto de personas privadas de la libertad como de servidores públicos. Ahora, esto claro, pero de ahí a tener 9 asesinatos, digamos los asesinatos. Sí, son asesinatos, ¿no? ¿Por qué sucede eso y comparativamente con otras cárceles? Son represalias, ¿no? Son represalias de esta red. Nosotros tenemos información, por ejemplo, de la muerte de Cassandra, que era un travesti que se encontraba privado de libertad ahí. El mecanismo que utilizaban algunos de las personas que estaban a cargo de la cárcel era ponerlo o cambiarlo de pabellón, ¿no? Entonces, por ejemplo, Cassandra estaba en el pabellón de mínima seguridad. El momento en el que no cumplió la extorsión, fue trasladado inmediatamente al pabellón de máxima seguridad, en donde no había control de guías penitenciarios. Entonces, a la media hora de estar en el pabellón de máxima seguridad, fue asesinado. Entonces, nosotros creemos que la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes y los asesinatos se cumplen en la cárcel de Turi como una represalia al no cumplimiento de las solicitudes de extorsión que se realizan, vuelvo a repetir, por privados de libertad, pero también en correlación con las personas que son servidoras públicas ahí. ¿Y qué pasa con las actuales autoridades, la actual ministra de Justicia, la anterior ministra de Justicia? ¿Cómo han evidenciado este problema y cómo están, supongo, intentando resolverlo? Bueno, desde el Ministerio de Justicia, desde la anterior administración y esta, no ha habido una respuesta contundente a las denuncias que se ha hecho desde sociedad civil en el tema de la cárcel de Turi. El ministerio anterior, la ministra anterior, ni siquiera evidenciaba el problema, no decía que no pasaba nada y bueno, descubrimos que era porque el familiar de José Serrano, que era Paul Tovar, y lo digo con nombre y apellido, era quien dirigía la cárcel de Turi y es quien fue procesado por las extorsiones. Por cuestiones de la justicia, no quiero elucubrar más, en primera instancia fueron declarados inocentes, pero hay todavía instancias en donde esperamos que la Fiscalía siga peleando, ¿no? Pero por la relación que tenía Lady Zúñiga con José Serrano, una relación
profesional, pensamos que ese Ministerio de Justicia ocultó la situación, ¿no? Ya la ministra actual ha empezado a tomar algunas acciones no públicas, ¿no? Que han venido teniendo más relación con los familiares directamente, pero creemos que no es suficiente, ¿no? Siguen pasando las muertes, la tortura sigue sucediendo dentro de la cárcel, y nos parece que esto también responde a un patrón sistemático de no capacitación o no cumplimiento de derechos de agentes policiales y agentes del cumplimiento del orden dentro de la cárcel. Harold, ¿qué sucedió con este proceso que se le sigue a 42 policías por tortura? ¿En qué quedó? Bueno, este proceso ha tenido como altos y bajos, ¿no? En el año 2017 fueron primero declarados inocentes en relación a un delito que era extralimitación en el ejercicio del servicio. Cambiaron el delito. Sí, claro. Primero era tortura en el 2016, luego cambiaron el delito, la Fiscalía cambió el delito a extralimitación en el ejercicio del servicio, que es un delito menor que no tiene pena mayor a 1 año y medio de prisión. Luego de eso fueron declarados inocentes de este delito de extralimitación, y luego por una apelación realizada por la Fiscalía e impulsada por la Defensoría Pública se logró que se declare nulo todo este proceso. ¿Ya? Se regresó al delito de tortura, es decir, se perdió 1 año y medio del proceso judicial, pero se regresó al delito de tortura. Ya luego de una audiencia de formulación de cargos y otra audiencia intermedia del delito de tortura, se ha logrado que estos 42 policías puedan ser llamados a juicio. En este momento estamos esperando que se dé día y hora para que se dé la audiencia de juicio, y esperamos que la Fiscalía, como sabemos que va a pasar, pueda impulsar este caso y pueda haber condenas en este sentido. Ahora, claro, esto todavía, y esto ustedes como organismo de derechos humanos están acompañando. ¿Qué ha pasado con los presos que denunciaron esto? Bueno, en este los que denunciaron en este proceso, que son 13 personas, únicamente están privadas de la libertad 3 y fueron trasladadas en razón a otro proceso judicial, que fue un habeas corpus que se presentó, a otras cárceles del país, ¿no? Los presos que ahora están sufriendo amenazas, hostigamiento y que están siendo hasta torturados dentro de la cárcel son los que denunciaron la extorsión. Porque habría que aclarar que hay otro proceso judicial por extorsión que está siendo llevado también en las Cortes de Cuenca, sí, y que se encuentra también en el proceso de juicio, sí, pero en ese proceso los presos no pudieron ser trasladados a otra cárcel, entonces ellos se encuentran dentro de la prisión y están siendo hostigados, ¿no? Eso pasa con la gente adentro, pero también con los familiares afuera. Tenemos información de familiares de presos que están siendo hostigados por la denuncia, ¿no? En ese sentido, como INRED, al acompañar a las víctimas, hemos decidido presentar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto fue el 5 de abril, ¿no? Exactamente. Esto fue el 5 de abril y la auspician la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED, el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y los abogados en Derechos Humanos, Daniela Salazar, que además es vicedecana de la San Francisco de Quito, Daniela Salazar, Johanna Villegas, Martina Rapido, Juan Pablo Albán, Efrén Guerrero, David Cordero Heredia y Ramiro Ávila. ¿Tú estás ahí también esa? Sí, no, yo firmo como Fundación INRED y estoy coordinando el área jurídica de la fundación, y lo hacemos. ¿Cuál es el objetivo del pedido de medidas cautelares? Sí, bueno, el objetivo de la petición de medidas cautelares es que se proteja a dos segmentos a dos beneficiarios del proceso judicial, ¿no? Por un lado, a los privados de libertad, a los que están denunciando y que se encuentran en la cárcel de Turi, y en general como un efecto más masificador a todos los presos que se encuentran en la cárcel, y por otro lado a las autoridades de la Fiscalía que están impulsando el proceso, ¿no? La doctora Romero, Mónica Romero, que fue la primera fiscal que impulsó el caso, ha sido una fiscal muy amenazada. Las amenazas continúan ahora a pesar de haberse... ¿Se han detectado de dónde provenían estas amenazas? Sí, el proceso está en investigación previa, no puedo dar muchos datos ahora, pero las amenazas vienen por el impulso de la investigación, y estamos claros que vienen por el impulso de la investigación, y también creemos que los nuevos fiscales que están impulsando la investigación también están siendo objeto de estas amenazas relacionadas estrechamente con el proceso. Entonces nosotros queremos que la Comisión Interamericana lo que haga es que le obligue
obligue al Estado a tomar medidas, ¿sí? A tomar medidas en relación al cumplimiento de derechos de los privados de libertad, pero que también garantice una investigación adecuada, diligente e imparcial en razón a estos hechos. Ahora hay otro tema, pasándolo el tema de Turi, lo que leíamos hace un momento sobre estos generales llamados a comparecer ante la justicia del Ecuador por el presunto asesinato de 4 estudiantes mexicanos en el bombardeo de Angostura. Y ¿qué va a pasar con esto? Entiendo que INRED está liderando este proceso también. Sí, nosotros desde el año 2008 hemos impulsado las investigaciones para que se pueda sancionar y reparar de manera efectiva la muerte de 4 estudiantes mexicanos en el bombardeo de Angostura. Esta investigación se encuentra en investigación previa desde el año 2008, ¿sí? En el año 2014 se logró pasar esta etapa. Sí, se avanzó en la instrucción fiscal. Sí, el fiscal pudo impulsar también la vinculación de los 4 generales colombianos. Lo que pasa es que en el Ecuador existe la prohibición de juzgamiento en ausencia. Entonces no se ha podido avanzar en el proceso ya que ellos no se encuentran en Ecuador. Nosotros esperamos que ahora que se ha reactivado, digamos, el proceso por petición de las víctimas, se pueda dar imparcialmente una solicitud a Colombia de extradición de estas personas para que vengan a rendir cuentas al Estado ecuatoriano. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia lo que ha dicho es que el Ecuador no es competente para poder juzgar estos hechos, pero existe en el Código Penal anterior y en el Código actual las normas jurídicas que le dan la competencia al Tribunal de Sucumbíos para poder investigar estos hechos. Claro, alguien tiene que responder por estas muertes. Exactamente, y tiene que responder tanto las personas que dieron las órdenes para que ocurran estos hechos, como las personas que lo ejecutaron. Además hay hechos que devinieron del ataque de Angostura, como por ejemplo el hecho de que las autoridades mexicanas no hicieron nada para que haya el apoyo consular a sus connacionales, ¿sí? Y el proceso judicial también que fue cerrado inmediatamente en Colombia, que fue interpuesto también por los familiares de las víctimas. No son 3 estados que están en el medio y que tienen que responder en relación a estos hechos. Muchas gracias a Harold Urbano de INRED por estar aquí con nosotros. Estaremos pendientes del camino que tome este caso Turi. El sistema penal ecuatoriano, el sistema más bien de prisiones, bajo cuestionamiento, Harold. Sí, y esperamos que el Estado asuma su responsabilidad y pueda cumplir los derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad y de la gente que está fuera, sus familiares. Muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos terminando, Verónica. Así es, amigos, quiero recordar... Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Sucesos con Juan Carlos Calderón. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo.